Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sani y hoy les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me pareció muy interesante y es el por qué en el fútbol inglés están a punto de aprobar que se prohíban los cabezazos, así como lo escuchan, los cabezazos, es decir, despejar una pelota de cabeza, marcar un gol de cabeza o lo que sea en lo cual involucre esa parte del cuerpo en las categorías juveniles, más precisamente en las categorías sub-12. Tiene una explicación detrás de por qué consideran que esto es importante o por qué puede llegar a perjudicar a los jugadores. Y me parecía que era un tema interesante para debatir y pensar no solamente a futuro, porque realmente pensando en que si este es el comienzo puede llegar a evolucionar y cómo puede llegar esto a afectar el fútbol en un momento. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal hace bastante tiempo y además una de las mejores aplicaciones del mercado. Yo personalmente la uso en el celular para seguir toda la data de la selección, pero particularmente para seguir todo lo que tiene que ver con la Liga Argentina, la Copa Libertadores y además también las ligas que me interesan. Lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción y a partir de ahí la van a poder descargar de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. La verdad es que si la descargan me ayudan muchísimo porque además de ser una muy buena aplicación, obviamente es sponsor del canal. Sin duda, si hay un aspecto en el fútbol que está completamente internalizado en el juego y por cada uno de los jugadores casi al mismo nivel, que terminar rematando una pelota con los pies o controlar justamente la pelota con los pies, que digamos es la esencia de este mismo deporte, son los cabezazos. Es una situación de juego que se da en muchísimos momentos del mismo, no solamente en defensa, donde quizás vemos muchas veces rechazar los centros, rechazar los corners, que quizás es una de las situaciones más habituales, sino que cuando hay un cabezazo, dos jugadores saltan a intentar ganar ese cabezazo, ya sea para defender o ya sea para peinar una pelota y generar una jugada en ataque, y sobre todo también a la hora de marcar goles. Justamente los mismos centros muchas veces terminan en un número 9, especialista en cabezazo, o en los corners, en los defensores centrales, que también muchas veces practican esta técnica para poder sacar ventaja, muchas veces de su altura, muchas veces de su habilidad para el salto, para poder marcar goles. Sin duda, después de lo que es esencial, que es obviamente patear la pelota con ambas piernas, ya sea zurdo o ya sea derecho, el cabezazo es uno de los aspectos más importantes y más recurrentes dentro del fútbol. Por esto, sin duda, la decisión que ha tomado la Federación Inglesa de Fútbol, una de las más prestigiosas y más antiguas del mundo, llamó mucho la atención respecto a este tema, ya que se va a aprobar temporalmente la prohibición de golpear la pelota con la cabeza en los partidos de chicos de menos de 12 años, con la posibilidad de hacerlo de forma permanente a partir de la temporada 2023-2024. Esta medida, que ya se había implementado en algunos partidos de prueba en los últimos meses, nace a partir de estudios que se han relacionado con lo que son los cabezazos y la mayor posibilidad de sufrir ciertas enfermedades degenerativas en el cerebro. La Federación Inglesa ha recibido permiso para poder introducir este cambio en las reglas del juego y probarlo a partir de esta temporada 2022-2023, al menos de forma temporal. A partir de la próxima temporada, si esto termina siendo beneficioso o entienden a partir de estudios que es necesario, se podría llegar a terminar siendo algo definitivo, al menos por ahora, en lo que son las categorías sub-12 y por debajo del fútbol inglés. Sin duda es una decisión que llama mucho la atención y por lo menos polémica por lo que les digo yo, la influencia y la naturalidad con la cual el cabezazo está instalado en cada uno de los partidos y en el mundo del fútbol. Sin embargo, esto tiene una explicación detrás y son distintos estudios neurológicos que han hecho diferentes médicos en distintas partes del mundo a varios jugadores más o menos reconocidos con enfermedades neurológicas que se han presentado con la edad, sobre todo en jugadores o exjugadores, mejor dicho, de arriba de 55 años que han aparecido con enfermedades como Parkinson, Alzheimer o demencia a partir de lo que son obviamente los impactos que le genera la pelota. A partir de la aparición de estas enfermedades se han realizado estudios en el cerebro y han dictaminado estos médicos que sin duda lo que ha sido un factor fundamental en el desarrollo de estas graves enfermedades degenerativas de la parte neurológica han sido los reiterados golpes con la cabeza y no solo la pelota, porque como sabrán también muchas veces en la disputa puede haber un manotazo, un codazo en la cabeza del jugador o mismo un choque de cabezas, que quizás es una de las situaciones más feas que puede ocurrir en un partido y que obviamente es un golpe importante que puede tener consecuencias a largo y corto plazo.
Como les digo, no son pocos los casos. La Federación Inglesa desde el año 2020 ya había tomado la decisión que niños de entre 6 y 11 años no cabecearan la pelota, al menos durante las sesiones de entrenamiento. Y a esta iniciativa finalmente se sumaron otros países del Reino Unido como Escocia e Irlanda del Norte. A partir de ahora se va a ampliar también a jugadores, o en realidad juveniles, de menos de 12 años, aunque también muchos plantean que esta iniciativa debería ampliarse como mínimo a jugadores de hasta 16 años. Después de 16 años se considera ya un cerebro adulto, del cual obviamente cada uno se puede exponer a este maltrato que puede llegar a generar la pelota o el juego y el roce del mismo en sí. Sin embargo, hay varios casos, o algunos puntualmente reconocidos, de jugadores que han pasado por la Premier y que después, con el tiempo, se ha podido probar que justamente el impacto que genera la pelota en la cabeza ha generado las lesiones cerebrales que en algunos casos inclusive han llevado a la muerte de algunos. Lo que explican los médicos es que los cabezazos reiterados en las prácticas de fútbol producen en el tiempo pequeñas hemorragias en el cerebro, que a medida que transcurren los años pueden producir daños a nivel neurológico. Así sean enfermedades como Alzheimer o Parkinson, que quizás son dos de las más reconocidas y también de las dos más graves. Para que se hagan una idea, en el año 2002, un exfutbolista que jugó gran parte de su carrera como delantero en el West Bromwich, cuyo nombre era Jeff Astle, que jugó 361 partidos marcando 174 goles en el equipo inglés, murió ahogado. Una vez que murió a esa edad, que además con 59 años hoy en día se considera una persona joven, el forense que realizó la autopsia describió que su cerebro se encontraba gravemente dañado y agregó que lo más probable es que estos sospechosos traumas tengan que ver con el cabeceo de las pelotas de fútbol. En el año 2014, 12 años más tarde de ese fallecimiento, el neurólogo de una de las universidades más prestigiosas de Glasgow estudió nuevamente el cerebro de este jugador y llegó a la conclusión de que tenía el mismo aspecto que el cerebro de un boxeador y le terminó diagnosticando una enfermedad llamada encefalopatía traumática crónica, también conocida con las siglas de ETC, una enfermedad neurodegenerativa asociada a la acumulación de golpes en la cabeza, que como les digo, se presenta mucho en boxeadores que claramente están expuestos constantemente a golpes y también, como vamos a ver ahora y les voy a contar un ejemplo, en jugadores del fútbol americano o la NFL. Al momento de empezar a investigar un poco más acerca del tema, sin duda me recordó a una película que yo vi, que les recomiendo si no la han visto, y quizás muchos la han visto, que es protagonizada por Will Smith, cuyo nombre en inglés es Concussion, y que su traducción, al menos en Latinoamérica, es La Verdad Oculta, en la cual cuenta la historia verídica de un doctor llamado Bennet Omalu, que fue justamente el primero en descubrir la encefalopatía traumática crónica, con sus siglas ETC, en el cerebro de ex jugadores de la NFL. En la película muestran cómo los exjugadores, justamente del fútbol americano, comenzaban a presentar graves síntomas, ya sea demencia, pérdida de memoria, depresión, agresividad, confusión y falta de control emocional, lo cual inclusive en muchos casos llevaba al suicidio de estos jugadores, y que al momento de examinar estos cerebros, porque vale la pena aclarar, esta enfermedad únicamente es detectable en la autopsia, no se puede hacer en vida porque necesita cortarse parte del cerebro para poder encontrar, pudieron determinar que la NFL y los reiterados golpes en la cabeza causaron en estos jugadores esta enfermedad que terminó desembocando en la muerte de la gran mayoría. Esto hizo que sea un escándalo prácticamente a nivel nacional y que en el 2015 el Tribunal Federal de los Estados Unidos reciba casi 4.500 demandas de exjugadores de fútbol americano que estaban demandando obviamente a la NFL debido a los daños que se habían producido y sobre todo porque nunca les habían comentado las consecuencias que tenía jugar a ese deporte. Y que muchas personas creen, por eso la película se llama La Verdad Oculta, es que la NFL lo sabía y lo cubría por el daño que creía que podía llegar a generar en un deporte tan pero tan masivo en Estados Unidos. Finalmente la NFL accedió a desembolsar 765 millones de dólares para indemnizar a los exjugadores con daño cerebral y además para financiar la investigación sobre lesiones cerebrales. Hoy la liga ha modificado sus reglas de juego para reducir los impactos en la cabeza durante el mismo. Todo esto que les conté, sumado quizás a datos que no les nombré, como que en Estados Unidos también han ocurrido demandas para que se prohíban los cabezazos en los partidos de fútbol, sobre todo en las categorías juveniles, cosa que hasta el momento no ha prosperado, pero sí es cierto que en algunas escuelas se juega sin la posibilidad de cabecear, simplemente con los pies. Sumado también a que Bobby Charlton, leyenda del Manchester United, al día de hoy padece de demencia y muchos creen que está vinculado justamente al impacto que generaba la pelota, que tengamos en cuenta que hace tantos años la pelota era muchísimo más dura que la de hoy, los materiales utilizados obviamente que eran cuero mucho más duro y también los bordes o las coseduras que tenía cada una de las mismas generaban obviamente un impacto mayor que lo que generan hoy.
También plantean una cuestión que tiene que ver directamente con el juego. Como les digo, si bien obviamente la salud siempre va a estar por encima de cualquier otra cuestión, la realidad es que el cabezazo o cualquier acción en la cual se vincula la cabeza es algo que está completamente internalizado y naturalizado en el deporte. Y sacarlo, y que como se hace, por ejemplo, hoy en día en las categorías menos de 12 años, en las cuales si un jugador toca la pelota con la cabeza, pita falta el árbitro, realmente creo que cambiaría completamente la esencia del juego y es un dilema que obviamente vale la pena por lo menos debatir. Si bien la salud es lo primordial, pero también es cierto que en la gran mayoría de los casos los jugadores, al menos hoy, en la modernidad, sobre todo con materiales mucho más blandos, no sufren ese daño cerebral. Si el riesgo es mínimo, si vale la pena cambiar el reglamento o vale la pena seguir así. La verdad es que cualquiera de las posturas es comprensible, los que sean más puristas del juego y entiendan que los jugadores se someten a un mínimo riesgo quizás de poder sufrir estas enfermedades, pero que disfrutan de muchísimas otras cosas, o si realmente ante este mínimo riesgo se debería cambiar el reglamento y eliminar de forma concreta el fútbol, como muchos plantean, de acá a 10 o 15 años. Pero lo más interesante sin duda es que me digan ustedes en los comentarios qué piensan. Si este mínimo riesgo, al menos como hoy se lo conoce, un mínimo riesgo de sufrir un problema neurológico a futuro al cabecear una pelota de forma reiterada, hace que se deba cambiar el reglamento y no se utilicen más los cabezazos, o si los jugadores al aceptar jugar este deporte también aceptan, como por ejemplo en el boxeo, que las reglas del juego puede ser que a futuro les traiga una consecuencia. Los voy a estar leyendo en los comentarios, obviamente dejen su me gusta porque ayuda a que el canal siga creciendo, pásense por el canal secundario que tienen el link en la descripción, suscríbanse a ese canal activando la campanita y nos vemos mañana en otro video.